Un fondo de inversión de élite, gestionado por premios Nobel, pierde miles de millones y se desploma casi de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque el mercado hizo algo que sus modelos matemáticos decían que era literalmente imposible. Esto no es una película. Es lo que le pasó a Long Term Capital Management en 1998. Exacto. Y la razón es que los mercados no siempre siguen una curva de campana perfecta. A veces se comportan como un enjambre furioso. Bienvenidos. Hoy nos adentramos en un análisis fascinante que intenta modelar precisamente eso, el comportamiento colectivo. Así es. Vamos a desgranar un estudio de Shingo Ichiki y Katsuhiro Nishinari que propone un modelo para entender cómo la psicología de masas, ese instinto de rebaño, puede generar movimientos de precios extremos. Hablamos de las famosas colas gordas. Justo, el término técnico para describir el terror de cualquier gestor de riesgos. Nuestra misión hoy es ver cómo dos tipos de comportamiento, que todos conocemos, el de seguir la corriente y el de ir a contracorriente, pueden cambiarlo todo. Veremos si un modelo, que parece simple, puede capturar la esencia de un crash. Aunque, debo admitir, soy un poco escéptico. ¿Se puede meter la irracionalidad humana en una ecuación? Esa es la pregunta. Bueno, esa es la pregunta del millón. Y seremos críticos, porque el modelo tiene simplificaciones importantes, ojo. Analizaremos sus límites y qué nos dicen realmente sus resultados. La idea no es ver si el modelo es perfecto, sino si nos enseña algo fundamental sobre el riesgo que a menudo ignoramos. De acuerdo. Pues entremos en materia. Para entender a los jugadores, primero hay que entender el tablero. El documento habla del mecanismo de subasta doble continua. Suena algo muy académico, pero me da que la idea de fondo es más sencilla. Totalmente. Pensemos en un mercado online como Wallapop o eBay, pero a la velocidad de la luz. Ese es el libro de órdenes electrónico. Vale. Por un lado tienes las órdenes de venta, lo que en la jerga se llama el ask, gente diciendo «vendo a este precio». Y por otro las órdenes de compra, el bid, que son los que dicen «compro a este otro». El juego es ver quién cede primero. Y el estudio se centra en las órdenes limitadas, que es un matiz importante. No es un cómprame a cualquier precio, no. No, para nada. Es más un cómprame solo si el precio es este o mejor. Es poner tus condiciones sobre la mesa. Entendido. Y el documento lo ilustra muy bien con su figura 1. Imagina que el precio de referencia es 100. En el libro, la mejor oferta de venta está en 101 y la mejor de compra en 99. Hay un pequeño espacio. El mercado está en calma, esperando. Vale, hasta ahí, todo normal. Pero entonces, llega alguien y rompe la baraja. Introduce una nueva orden de compra. Pero no a 99, sino a 102. Está dispuesto a pagar más que nadie. Y ahí salta la chispa. El sistema ve que la mejor compra, 102, es superior a la mejor venta, 101. Y se produce el cruce, la transacción. Se ejecuta la operación, exacto. Pero aquí viene el detalle clave. ¿A qué precio se cierra? ¿A 102? ¿A 101? Hombre, intuitivamente pensarías que a 102, que es lo que el comprador ofrecía. Pero no es así, ¿verdad? No, y es un mecanismo fundamental. La operación se cierra al precio de la orden que ya estaba en el libro, la orden pasiva. Se ejecuta a 101. Ah, o sea que el sistema premia al que tuvo la paciencia de dejar su orden esperando. De alguna manera sí. Aunque el comprador estuviera dispuesto a pagar más, consigue el precio del vendedor. Y claro, el precio base del mercado se actualiza al instante a 101. El centro de gravedad se ha movido. Entendido. Y para que no sea un caos, hay reglas de prioridad. La primera es obvia, la de precio. La compra más alta y la venta más baja tienen preferencia. ¿Y luego? La de tiempo. Correcto. A igual precio, el que llegó primero se lleva la operación. Aunque aquí el estudio introduce una de sus primeras simplificaciones importantes. A ver. En su modelo, todos los agentes son anónimos, indistinguibles. No hay un gran fondo y un pequeño ahorrador. Son todos iguales. Por lo tanto, la regla de prioridad de tiempo en su simulación no es relevante. Un momento. Eso me choca. ¿No es una simplificación demasiado grande? En el mundo real, el peso de una orden de Goldman Sachs no es el mismo que el de la mía. Que todos los agentes sean iguales suena a que podría invalidar los resultados. Es una crítica totalmente válida. Y es el primer punto donde hay que ser cautos. Los autores lo reconocen. Su objetivo no es crear una réplica perfecta del Nasdaq. ¿Ya? Quieren aislar un único factor, la psicología de masas.
Al hacer a todos los agentes iguales, eliminan el ruido de los diferentes tamaños. Quieren ver si solo con las reglas de comportamiento, sin meter ballenas en el sistema, ya se puede generar un crash. Es un mapa simplificado, no el territorio real. Justo esa es la idea. Hay que tenerlo en mente. De acuerdo, acepto la premisa como un experimento de laboratorio. Entendido el tablero, vamos a los jugadores. Proponen 3 arquetipos. Empecemos por el más aburrido, el grupo de control, el modelo simple. Exacto. Este es el mercado ideal sin psicología, puramente aleatorio. Las órdenes se colocan al azar dentro de un rango de más o menos 15 puntos respecto al último precio. Pero tiene una característica muy inteligente. ¿Cuál? Su mecanismo de cancelación de órdenes. No es que caduquen con el tiempo. Ah, ¿no es como un yogur? No, es más realista. Una orden se elimina si el precio del mercado se aleja demasiado. La lógica es que ningún inversor real dejaría una orden de compra olvidada a 50 si el precio actual es 150. Claro, reaccionas. Eso es. Este mecanismo evita que se acumulen órdenes desfasadas y se creen tendencias artificiales. Básicamente, obliga al mercado a comportarse como un paseo aleatorio, sin memoria. Es un mercado de peces de colores, que olvidan lo que pasó hace 3 segundos. Perfecto. Un mercado sin emociones. Ahora vamos a meterle psicología. ¿Cómo modelan a los que siguen al rebaño? Aquí entra el modelo de seguimiento. Aquí es donde introducen el comportamiento de enjambre. Dividen el rango de precios en 3 zonas, alta, media y baja. Y la regla es simple pero muy potente. A ver. Si en 7 de las últimas 10 transacciones el precio ha subido, el modelo asigna una probabilidad altísima, del 80%, a que la siguiente orden se coloque en la zona de precios alta. O sea, que si el mercado sube, la gente empieza a poner sus órdenes más arriba, echando más leña al fuego. Es que esto lo hemos visto todos. Te metes en un foro en plena burbuja y todo el mundo grita ¡a la luna! Y aunque una parte de ti te dice que es una locura, la tentación de no quedarte fuera es enorme. Has dado en el clavo. Es la formalización matemática del FOMO, del miedo a quedarse fuera, y funciona igual a la baja. Si el precio ha caído en 7 de las últimas 10 operaciones, ese 80% de probabilidad se va a la zona baja. Programas el pánico vendedor. Exacto. El rebaño corre en la dirección en la que ya se está moviendo. No se pregunta por qué, solo corre. Me parece fascinante, pero también un poco sospechoso. Si programas el pánico, obtienes pánico. No estamos simplemente confirmando nuestro propio sesgo. Me pregunto cuán sensible es el modelo a esos números. ¿Por qué 7 de 10? ¿Por qué un 80%? Es otra crítica excelente. Es un mecanismo capaz de generar inestabilidad. Y para contrastarlo tenemos al tercer jugador, el modelo contrario, El que va por libre. el que compra cuando todos venden. La lógica es justo la inversa, ¿no? Exactamente. Si el precio ha subido en 7 de las últimas 10 transacciones, este modelo, con un 80% de probabilidad, coloca las nuevas órdenes en la zona de precios baja. Simula a los que piensan, esto ha subido demasiado, tiene que corregir. Claro, mi intuición me dice que estos deberían ser los héroes de la película. Deberían ser el ancla del mercado, los que meten sensatez. Si hay gente vendiendo cuando el precio sube y comprando cuando baja, deberían suavizar los extremos, actuar como un freno. Esa es la intuición fundamental, la hipótesis que la mayoría tendríamos, que los contrarios son la fuerza que equilibra la balanza. La gran pregunta del estudio es si la simulación respalda esa intuición, o si la estampida es tan fuerte que un puñado de valientes no puede hacer nada. Vale, pues vamos al veredicto. ¿Qué pasa cuando los pones a operar durante 10.000 pasos? La figura 2 del estudio es brutal la diferencia. Es que es otro mundo. A simple vista es abrumador. Los gráficos del modelo simple y del contrario son casi iguales. Parecen ruido blanco, un movimiento errático. Como una tele sin sintonizar. Eso es. Pero el gráfico del modelo de seguimiento, ese es completamente diferente. Muestra unas oscilaciones gigantes. Se ven claramente tendencias prolongadas, burbujas que se inflan y crashes que se desploman. Ahí es donde se lía parda. La imagen perfecta de la euforia y el pánico. Pero vayamos a los datos duros. El concepto clave es el de colas gordas y la magnitud del movimiento continuo. Hay que explicar esto bien. Claro, la magnitud del movimiento es simplemente cuánto se mueve el precio seguido en una sola dirección. Si sube 5 puntos, luego 2, luego 3 y después baja, pues el movimiento al alza ha sido de 10 puntos. La longitud de la racha.
Justo. Y una cola gorda en la distribución de estas magnitudes significa que las rachas larguísimas son mucho más frecuentes de lo que esperarías por puro azar. Y la figura 5, que compara las distribuciones, es la prueba del delito. El momento ajá. Sin duda, ese gráfico lo es todo. Para el modelo simple y el contrario, las curvas caen en picado. Los movimientos grandes son súper raros. Pero para el de seguimiento, la curva azul tiene una cola mucho más larga y elevada a la derecha. Ahí está la prueba. Confirma cuantitativamente que el comportamiento de rebaño genera con mucha más frecuencia esos eventos extremos que los modelos normales no predicen. Son ellos, los seguidores, los que causan los grandes shocks. Espera, esto me sigue costando. ¿Qué pasó con los contrarios? Mi intuición sigue diciéndome que deberían ser un ancla. ¿De verdad el modelo dice que no sirven para nada? Me cuesta creer que no tengan ningún efecto. Aquí viene la gran sorpresa del estudio, y es totalmente contraintuitiva. El modelo contrario se comportó de manera casi idéntica al modelo simple. La diferencia estadística entre ambos fue mínima. ¿En serio? En cambio, la diferencia entre el de seguimiento y el simple fue más de 13 veces mayor. La conclusión es tajante, no deja títere con cabeza. El comportamiento de seguir la tendencia tiene un impacto inmensamente mayor en la generación de riesgo. ¿Pero por qué? ¿El modelo da alguna pista de por qué son tan ineficaces? Lo sugiere, sí. Parece que se debe a la propia mecánica del libro de órdenes. Cuando el rebaño empuja, crea un desequilibrio masivo y temporal de órdenes. La fuerza de esa marea es tan grande que las pocas órdenes contrarias son simplemente barridas, Absorbidas. absorbidas por el tsunami sin apenas afectarlo. Es como intentar detener una estampida de ñus lanzándoles piedrecitas. Su efecto es, a efectos prácticos, nulo. ¡Qué imagen más potente! Vale, y el análisis no se queda ahí. Se pregunta por la forma matemática exacta de esa cola gorda. El debate entre log normal y ley de potencias. Suena muy técnico, pero la implicación para gestionar un banco es gigantesca. Es la diferencia entre la vida y la muerte financiera. Una ley de potencias te dice que los eventos extremadamente raros, los cisnes negros, no son imposibles. Su probabilidad es muy baja, pero no es cero. Vale. Una distribución log normal, que es la que usan muchos modelos clásicos, tiende a cero mucho más rápido. En la práctica, subestima gravemente la probabilidad de un evento catastrófico. Entonces, es la diferencia entre pensar un crash como el del 87 es casi imposible, ocurre una vez cada milenio, y pensar un crash así es posible, y aunque sea poco probable, tenemos que estar preparados. Exactamente. Y la figura 10 del estudio es muy reveladora. Comparan los datos con ambas curvas y encuentran un resultado muy preocupante. ¿Cuál? La distribución log normal, de hecho, se ajusta un poco mejor a la mayoría de los datos, al cuerpo de la cola. Pero, y esto es lo crucial, fracasa estrepitosamente a la hora de capturar los eventos más extremos, los del borde mismo de la distribución. Ahí está. O sea que eso es lo que les pasó a los de Long Term Capital Management. Usaban un modelo que les decía que estaban seguros porque se ajustaba bien al 99% de los casos. Y eran completamente ciegos al 1% de los casos que los podía aniquilar. Su modelo no predecía el peor de los casos que una simulación como esta sí genera. Brutal. Por eso los autores sugieren que, desde una perspectiva de gestión de riesgos, es más prudente usar una ley de potencias aunque el ajuste no sea perfecto. Es mejor prepararse para un evento que crees improbable que ser aniquilado por uno que creías imposible. Y lo más interesante es que no es una simple curiosidad de la simulación. Lo conectan con el mundo real. Sí, y esto le da mucha fuerza. Señalan que sus resultados son consistentes con análisis empíricos del mercado de acciones de Estados Unidos. En los datos reales del S&P 500 también se han encontrado leyes de potencia. Así que, a pesar de las simplificaciones que criticábamos, este modelo de juguete parece que ha dado en el clavo. Bien, hagamos un repaso. Para mí, la primera gran lección es que no hace falta un modelo súper sofisticado para generar un crash. Unas reglas simples basadas en la psicología de rebaño son suficientes. Sin duda. La segunda, que el motor de estos eventos extremos no es el azar, sino el comportamiento de enjambre, el momentum. El efecto dominó es real y cuantificable. Tercero, y esto es lo que más me ha volado la cabeza, el comportamiento contrario tiene un impacto casi nulo. Esos inversores que van contra la corriente, al menos aquí, no son suficientes para frenar la estampida.
Va en contra de toda la mitología de Wall Street. Y por último, que la forma matemática del riesgo es vital. No es un debate académico. Equivocarse al modelar la probabilidad de eventos extremos es una receta para el desastre. Para terminar, como siempre, una reflexión. El estudio concluye que el seguimiento de tendencias ocurre porque las órdenes literalmente se aglomeran en una zona del libro, creando un desequilibrio que se autoalimenta. La pregunta provocadora que se deriva de esto es, si sabemos que este comportamiento es tan desestabilizador, ¿qué implicaciones tiene para el mundo actual del trading de alta frecuencia? Un mundo donde los algoritmos están diseñados precisamente para detectar y explotar estas microtendencias en milisegundos. Claro. Estamos sin quererlo construyendo sistemas que son expertos en amplificar estos enjambres. Hemos creado robots pastor perfectos para dirigir y acelerar la estampida, generando su propio riesgo catastrófico a una velocidad nunca antes vista. O quizá, y por darle la vuelta, esos mismos algoritmos también podrían programarse para actuar como contrarios ultrarrápidos. La cuestión es si el incentivo económico está en estabilizar o en cabalgar la ola, por muy destructiva que sea. Es una carrera armamentística algorítmica. Totalmente. Y con la estabilidad del sistema en juego. Una pregunta para reflexionar. Gracias por acompañarnos en este análisis.